Hola, aquí estamos con Harold Briceño, que es periodista, editor de la radio NET y es experto en historia. Hola Harold, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Y saludo a todos, gracias por la invitación. Ya. Primero que todo, para contextualizar, vamos a hablar sobre el conflicto palestino-israelí. Perfecto. Y la primera pregunta es, ¿qué cree usted que es el factor más relevante para que este conflicto hasta el día de hoy no pueda cesar? Yo creo que el conflicto más relevante para que esto aún ocurra es principalmente, a ver, podemos comenzar vamos a hacer un contexto histórico. Palestina hasta, hasta el Tratado de Balfour del año 1917 era territorio otomano, ¿ya? El pueblo israelí fue exiliado en la época del emperador Tito y posteriormente el año 190 aproximadamente, y ellos purgaron por toda Europa, norte de África, Europa. ¿Ya? Eso es súper importante que la gente lo tenga claro porque dice en qué minuto llegan estos tipos y todo. Posteriormente a eso, distintos tipos de pueblos palestinos, árabes, se fueron ubicando en todo lo que fue la zona, ¿no es cierto?, de lo que hoy día conocemos como la península árabe. Y ahí se ubicaron los palestinos. Después de eso viene la dominación otomana, básicamente por ahí por el 1500, 1600, hasta el 1917-18 que cae el Imperio Otomano y que estas fuerzas son repartidas, este imperio, entre Francia e Inglaterra. Y justamente la parte de la provincia de Palestina quedó en manos británicas. Y ahí comienza el problema. Entonces, principalmente, claro, aquí hay un tema geopolítico, un tema que quizás ya no es tan religioso, pero yo creo que principalmente tiene que ver con un tema de no reconocer al otro. Y eso es quizás lo que podríamos profundizar más. Bueno, y usted como comentó sobre Balfour, Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto influyó la declaración de Balfour de 1917 17. con el conflicto actual? Es muy importante porque hay que decir que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, diversos grupos judíos y principalmente sionistas, de que una rama del pueblo judío nacionalista, digamos, fueron quedándose en estos países, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos el pueblo de Israel es muy importante en la gestación de las 13 colonias y tiene mucha implicancia en lo que tiene que ver con la historia de estos países, incluso de su independencia. Entonces, lo que ocurre con Israel es que ellos, después del 17, el ministro Balfour deja como una especie de compromiso que tenía con el pueblo de agrupar a toda esta diáspora judía y dejarla exclusivamente en esta zona de Palestina, obviando a la gente que ahí vivía, que eran los palestinos originales que venían de la época de los otomanos. Entonces, claro, para que la gente lo entienda, los judíos o los israelitas reclaman un territorio que estuvieron por tiempos de la Biblia, pero se olvidan de que en todo ese periodo de años, de 800, 1000 años, habían otras tribus que se fueron quedando y se transformaron en pueblos como el palestino, el libanés y otros más sirios que viven en toda esa zona del Medio Oriente. Ya. Y para hablar un poco más del conflicto hoy en día, Sí. ¿cómo cree que los actores internacionales como Estados Unidos, China, Rusia han eh, como forzado este conflicto? ¿Cómo han actuado con esto? Sí, claro. A ver, Israel termina siendo un satélite de Estados Unidos en la zona, porque geopolíticamente a Estados Unidos le conviene tener un país, digamos, en toda esa zona que es obviamente de influencia no partidaria de ellos. Llamemos que durante la Guerra Fría, ¿no es cierto?, este mundo que estaba partido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos de una u otra forma apoyaron económicamente, sin necesariamente ser comunistas estos países árabes, pero sí obviamente como eran anti-norteamericanos, se colocaron del lado de los rusos y hasta el día de hoy reciben el apoyo. Entonces obviamente que Rusia y China están muy interesados en lo que ocurre en el conflicto ahí para apoyarlos versus un Israel que es un satélite norteamericano y tiene todo el apoyo norteamericano. Pero además Israel es un país muy poderoso, o sea, ellos solos han podido, el año 67, la Guerra de los 7 Días, Yom Kippur en 1973, doblegaron a todos esos países árabes, incluso se quedaron con el canal de Suez en tiempo. Entonces estamos hablando de que Israel hoy es una potencia en sí también. ¿Y usted cree que los factores económicos, por ejemplo, que Estados Unidos siempre está favoreciendo económicamente a Por Israel, supuesto. sea algo que hoy en día hace que el conflicto siga y
se siga creciendo? Absolutamente. Si es que usted, por ejemplo, analiza o ve la prensa, se pueden dar cuenta que todos los países de la ONU reconocen la existencia palestina, salvo dos, Estados Unidos e Israel. ¿Te fijas? Entonces, obviamente que hay un tema ahí de el desconocer al otro. Y eso, yo siempre he pensado, si nuestros pueblos, en Argentina hay un gran contingente israelí, y acá, la segunda colonia más importante de palestinos en el mundo, pueden sentarse a conversar. Pueden sentarse a conversar, ¿por qué no pueden en algún momento estos países sentarse y reconocerse el uno al otro? Que principalmente yo creo que es la solución al conflicto es el diálogo. Y eso es lo que hace falta, porque están en posiciones muy antagónicas, muy de una mirada de guerra fría, del bueno y el malo, que creo que hoy en este mundo global ya no tiene sentido. Bueno, y hablando un poco de los niños dentro de este conflicto, ¿cree que hay una doctrina en los colegios o en la cultura en general de lo que se le enseña a los niños de odiar como al contrincante? Sí, sí, lo reconozco. Por ejemplo, en mi propia casa, mi abuelo siempre hablaba del el pelotudo, por decirlo de alguna forma, de don Francisco, porque era judío. Yo decía, pero ¿y qué tiene que el tipo sea judío? Entonces, claro, nosotros que un país donde tiene mucha más influencia palestina, claro que el judío es visto como alguien malo, que no necesariamente lo tiene que ser. Y lo mismo en Argentina, se me ocurre, donde hay una gran colonia, por hablar de nuestros países, ¿no? Una gran colonia judía, también pues el palestino debe ser muy mal visto, y ahí estamos mal. Porque yo insisto de que tenemos que reconocer nuestras diferencias, podemos tenerlas, pero el diálogo y el sentarse a conversar, esto es súper importante porque las generaciones del futuro no pueden crecer con odio. El odio no nos lleva a ninguna parte, sino que a profundizar los conflictos. Ya. Vale. Y bueno, con el conflicto hoy en día, ¿qué cree usted que es el factor más grande que hace que toda la gente esté muy pendiente de todo esto, aparte de que es un conflicto que mata a mucha gente y todo esto, como que hace que la gente siempre esté tan pendiente de lo que está ocurriendo y todo esto? Es muy importante por lo que te decía, por las colonias que nosotros tenemos acá, o sea, no es indiferente lo que ocurre en Palestina, nosotros tenemos un club de fútbol que es de palestino, ¿no es cierto?, que es muy conocido, entonces obviamente que hay una, ¿cómo te dijera yo?, una importancia de lo que pueda ocurrir allá. Por el lado de Israel también es súper importante por lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque de una u otra forma, en este lado del mundo, todos nos tenemos que lidiar con Estados Unidos porque es la potencia que está en esta zona. Entonces, claro que es importante lo que pueda ocurrir allá, rebota irremediablemente en nuestros países. Yo creo que sí, yo creo que es súper importante el conflicto israelí y creo que la solución, la hemos conversado todo este rato, pero si ellos no se quieren dar la mano, como en algún momento lo hizo Yasser Arafat con Shimon Peres, ¿no? En los acuerdos del año 93. Y trataron de formar una alianza cuando existía la OLP. La OLP es este grupo, ¿no es cierto?, que se organizó como para representar a Palestina como país. Después la OLP, con la muerte de Arafat, en finales de los 90, los 2000, ya pasó a transformarse en una entidad muy disgregada, muy desmembrada. De hecho, Palestina está como acá y acá está la Franja de Gaza y entre medio está Israel. Entonces, geográficamente, ellos están súper complicados desde esa perspectiva. Sí. Y ya para ir finalizando, ¿cree que fuera de Palestina y Israel, por ejemplo, como cultura general, porque no muchos saben sobre el trasfondo de todo este conflicto, sino como que saben cosas muy por encima? Sí, claro. ¿Cree que es importante de quizás enseñar más en los colegios sobre este conflicto? Absolutamente, absolutamente. Y tiene que, nosotros, así como se enseña la Segunda Guerra Mundial, así como que se enseñan las batallas de Napoleón y todo para atrás, así como se enseña la conquista, claro, yo creo que tiene que ver, pero yo creo que es súper importante, y esto va hacia los educadores, que tienen que haber miradas distintas. Tiene que ver si nosotros estudiamos a un historiador, tiene que estudiar a otro. Yo ya tengo 43 años. En mis años cuando estudiábamos, se da una sola visión de las cosas. Yo creo que hay que darle a los jóvenes y a los más chicos, a los hijos de uno, la posibilidad de que puedan tener distintos autores y que puedan ir viendo ellos, bueno, este autor dice este autor dice este otro. ¿Cuál es la verdad? No existe una verdad. Usted como periodista lo sabe. Existen, todas las opiniones son absolutamente, existe una parcialidad, no una objetividad. No existe la objetividad en el periodismo ni en las cosas. Entonces, claro que va por ahí, yo creo, el tema. Ya. Muchas gracias, Harold, por venir y ayudarnos y por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.